Nos vamos a continuar con estos puntos sobre por qué nosotros los cristianos deberíamos creer que la Biblia es confiable, es verdadera, es veraz, ¿no es cierto? En primer lugar, estamos viendo o vamos a ver que en cuanto a lo que es documentación, ¿sí? Y no solamente del Nuevo, sino del Antiguo Testamento, son confiables y creíbles históricamente, ¿bien? Yo lo que quiero ahora es que usted preste atención en los datos que yo le voy a dar, porque recuerde, usted va a tener el material después, ¿sí? Empecemos en primer lugar con respecto a la confiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento. El registro del Nuevo Testamento encaja perfectamente con lo que conocemos de la historia en otros lugares. Los nombres de emperadores y gobernadores, los sitios y acontecimientos no difieren con otras fuentes que tenemos, ¿sí? Eso es un aspecto nada más. El Nuevo Testamento se lee como un documento históricamente confiable. Por ejemplo, el texto del Nuevo Testamento a menudo muestra a sus autores humanos en desgracia como lo haría un relato histórico. Contiene eventos tales como la crucifixión, que son inconvenientes para aquellos que buscan proteger a Jesús como el Hijo de Dios, y contiene partes con detalles curiosos como los lugares donde estuvieron personas, el estado de la grama en un determinado día, etcétera, ¿no? Hay datos que coinciden con los documentos históricos que son seculares, ¿sí? El Nuevo Testamento contiene testigos presenciales de acontecimientos y describe quienes continuaban con vida para el tiempo en que los eruditos descubrieron estos documentos o que descubrieron que estos documentos existían. Sin embargo, no conocemos a nadie que haya disputado los eventos históricos descritos en el Nuevo Testamento, incluyendo la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pablo, Juan, Pedro dieron sus vidas por el mensaje que predicaron, el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me decía usted, hermano? No, siga nomás. Ah, sí o no. Ah, perfecto. Pensé que tenía una pregunta. Pastor, Sí. la antropología también estudió el tema para comparar el tema de la Biblia, antropología secular, no la cristiana. ¿Cómo qué cosa? ¿Qué aspecto, por ejemplo? Los restos de la Biblia, los sucesos que han ido pasando a través de la muerte de Jesucristo, donde han sido enterrados. La arqueología. Arqueología, ¿sí? Justamente descubrimientos que se van haciendo con el transcurso de los años van dándole más y más razón a la Biblia, precisamente, ¿no? Entonces, hay muchísimos. ¿Hay antropología cristiana o son las seculares? Y en realidad hay hermanos que están en esta rama, específicamente hablando de aspectos ya puntuales de la Biblia, de historias que hubieron en la Biblia y descubrimientos respecto a esto. No hay muchos que se dedican a esto, como hay otros que se dedican solamente a lo que es la evolución, el creacionismo, o sea, se definen en ciertas ramas. Y en lo que es la arqueología, hay hermanos en la fe que son arqueólogos y que se dedican netamente a esto. Pero no parece que no hay muchos en el mundo. Sí hay un número reducido. Pero hay descubrimientos que justamente van dando razón a la Biblia, quizás historias que fueron puestas en duda, como ficticia, como cuento de hadas, y que después se descubre que en realidad estaba esa ciudad, existió ese rey, etcétera, ¿no? El arca, bueno, y otras cosas. Yo he visto ahí en la Chio que han encontrado, ya es una iglesia ortodoxa, Sí. donde estaba la cueva de Cristo y encontraron un sudario. Ahora vaya a saber si es el sudario de Cristo. No sé si haya durado hasta esta época, hermano. ¿Cómo lo Es obvio, ¿no? Eso ya tiene que estar hecho perche, ya no debe ni existir. Sí, aunque por ahí hay un poquito de discrepancia con respecto al lugar de esa tumba, pero sí, en su mayoría se considera que esa fue la tumba donde Cristo fue sepultado. Bueno, quiero darle algunos datos, porque respecto a esto, hay algo que se llama prueba bibliográfica, ¿sí?
En cuanto a la prueba bibliográfica, y esto tiene que ver, hermanos, con una confiabilidad de cualquier documento, o podemos llamarle relato, ¿no? Cualquier documento que sea, históricamente hablando, se puede examinar bajo esta prueba bibliográfica. ¿Por qué? Porque usted debe recordar que el material en el cual eran escritas las historias y los documentos y todo lo demás, bueno, el material más famoso y que todos conocemos es el papiro, ¿no es cierto?, que provenía de Egipto, de una planta que se procesaba y se formaba el famoso papiro, ¿sí? Y que era muy firme, ¿no? Era difícil de romperlo. Pero con el tiempo se deterioraba igualmente. Entonces, había una necesidad de copiar esos documentos originales por dos razones. Primeramente, para que se pudiera preservar con el pasar del tiempo. Y en segundo lugar, para poder tener la mayor cantidad de copias de ese documento original. Sí. Sobre eso que estaba usted diciendo de las copias, que cómo los científicos comprueban si un libro es verdadero o no. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. Ellos cómo saben que fueron verdaderamente, que han existido esos sucesos. Sí. Es porque encontraron 5 copias de eso. Pero de la Biblia es uno de los que más copias encontraron. Muy bien. Mientras más encuentran, es porque ha sido verdad o no. Entonces, el primer aspecto de esta prueba bibliográfica tiene que ver con lo siguiente. Existe el original, ¿no es cierto? Y que ese original, con el pasar del tiempo, se fue desintegrando, ¿no? Se fue corrompiendo, se echó a perder, se borró, lo que sea. Entonces, desde que se escribió el original, ¿cuánto tiempo pasó hasta que se hizo la primera copia de ese original? Esa es la primera prueba bibliográfica que se le puede hacer a cualquier escrito histórico, secular o religioso, el que usted quiera. Y aquí quiero darle algunos datos. Bueno, imaginemos esto. Está la copia original, o sea, el documento original. Se hizo una segunda copia, una tercera, y así durante los años se fueron haciendo cada vez más copias, ¿no es cierto? Bueno, estos son datos comprobados. A todo esto, aquí traje este libro que yo le había mencionado, que para mí es uno de los mejores libros que existe en cuanto a apologética, que se llama Evidencia que exige un veredicto, escrito por Josh McDowell, que era un ateo, un escéptico, y que quiso comprobar que el cristianismo era una farsa, y terminó dándose que en realidad era la verdad. En cuanto a este primer aspecto de la prueba bibliográfica, miren los siguientes datos. Usted conoce historiadores y filósofos de la época antigua, ha escuchado los nombres como Platón, Aristóteles, otro se llamó Sófocles, otro se llamó Plinio el Viejo, otro César, Eurípides, etc. Miren los datos que les voy a dar. Desde que sus escritos fueron escritos, ¿no?, documentados en cualquier material que se utilizó en ese momento, que el más usado era el papiro, porque también otros escribieron, como Moisés, por ejemplo, escribió en piedras, en tablas, algunos eran piedras o tablas de arcilla, etc. Hubo algunos materiales que se utilizaron. Pero por darle un ejemplo, Aristóteles, sus escritos, o su escrito más importante, fue escrito en el año 343 a.C. ¿Y sabe cuál es la copia más vieja que tiene el escrito de Aristóteles? Es una copia que está documentada en el año 1100 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que Aristóteles hizo sus escritos, pasaron 1400 años hasta que se escribió la primera copia de ese documento
original. Y así le podía dar datos de Platón, de Eurípides, que son historiadores o filósofos que son enseñados en las universidades, que son mencionados en las escuelas, ¿no es cierto? Y que si usted va a preguntarle a un profesor de historia y le pregunta, ¿usted sabe la prueba bibliográfica que tienen los documentos escritos de los cuales ustedes nos están enseñando a nosotros? No sé si ellos sabrán, quizás algunos sí, y confían plenamente en esos escritos. Imagínense, Platón, 1300 años, desde que se escribió el original hasta que se hizo la primera copia, 1300 años pasaron. Y así, Eurípides, 1500 años. Yo nombré obviamente uno de los más conocidos, Aristóteles. Ese es el primer aspecto de una prueba bibliográfica, de la credibilidad, de la veracidad de un documento histórico que fue escrito. ¿Sabe cuál es la cantidad de años que pasaron desde que se escribieron en el original el Nuevo Testamento hasta sus primeras copias? Solamente 50 años. Solamente 50 años. ¿Cuál es? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. O sea, ya con ese primer aspecto podemos argumentar que es más confiable el Nuevo Testamento que cualquier, o que incluso 10 escritos de la antigüedad, Aristóteles, Platón, Eurípides, entre otros. Ese es el primer aspecto de la prueba bibliográfica. Pero hay un segundo aspecto, que es el que mencionaba recién aquí el hermano. La cantidad de copias que hay sobre ese escrito o sobre ese documento. Y aquí le voy a dar un dato del mismo libro que yo le mencioné, y le voy a dar la fecha de escritura. Bueno, ya le dije cuál era la copia más temprana, la copia más vieja que hubo desde ese documento histórico, y le voy a dar la cantidad de copias que tienen los escritos o los documentos de estas personas que son conocidas como los grandes filósofos de la época antigua, ¿no es cierto?, antes de Cristo, y que son considerados como documentos 100% fiables. Platón, que escribió en el 427 hasta el 347 antes de Cristo. 427 hasta el 347 antes de Cristo. 427 al 347 antes de Cristo. Estamos hablando de Platón. Su copia de su documento original, la más vieja, la más temprana que se pudo encontrar, fue 900, o sea, en el 900 después de Cristo. En el año 900 después de Cristo. Imagínate cuántos años pasaron hasta que se encontró o se documentó esta copia del documento, de los documentos originales de Platón. O sea que pasaron 1200 años aproximadamente. ¿Y sabes cuántas copias hay del original? De los escritos de Platón, solamente 7 copias. 7 copias. O sea que no es tan importante. Así parece. Bueno, de todos los que tengo aquí, de todos estos autores, filósofos de aquella época, la mayoría antes de Cristo, ¿sabe cuál es el que tiene más copias? Sófocles. Tiene 100 copias de sus documentos escritos. 100 copias. Y tuvieron que pasar 1400 años para que se hiciera la primera copia o la copia más vieja de sus documentos originales. Es interesante ese dato. ¿Cuántos años? 1400 años tuvieron que pasar. ¿Sabes cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? Son más de 5000 copias de los manuscritos que fueron
copiados a lo largo de los años en griego del Nuevo Testamento. Exactamente son 5.838 manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Ni sumando a todos estos filósofos llegan o alcanzan al número de la cantidad de manuscritos y copias del original que tenemos del Nuevo Testamento. Esa es la providencia de Dios. Exactamente, hermano. Quiero darle otro dato importante. Aquí hay un gráfico que voy a tratar de mostrárselo, que fue hecho por estudiosos. Voy a pararme aquí. Esto lo hizo un predicador o doctor llamado Daniel Wallace en el año 2014. Sumando todas las obras clásicas promedio de todo lo que hemos hablado recién, Aristóteles, Platón y todos los demás, obras clásicas seculares, poniendo toda una encima de la otra, en unidad de medida, es 1,22 metros de documentación. Aquí lo compara con un edificio que tiene 541 metros que se llama el World Trade Center. Es un edificio, no sé si está en Estados Unidos ese edificio, pero mide eso. Del Nuevo Testamento, si juntamos todos los documentos y los apilamos uno arriba del otro, es 1.6 kilómetros en documentación de las copias del original. Del Antiguo Testamento, 2,4 kilómetros. Y juntando todos los documentos de la Biblia, Antiguo y Nuevo, son 4 kilómetros de los manuscritos que hay, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero cuando uno habla con este tipo de personas que dicen, no, nosotros confiamos en los historiadores, ¿verdad?, en la ciencia, pero cuando no tienen evidencia observable, recuerda esa frase, nosotros podemos mostrarles estos argumentos para que se den cuenta de que realmente están confiando en algo que tiene tan poca relevancia en la historia, tan poca fiabilidad. Nosotros estamos confiando en más de 5.000, y imagínense, más de 5.000 copias de manuscritos del original. Por supuesto que hay una eficacia en poder determinar, ¿no es cierto?, si hay inerrancia o no hay inerrancia, y producto de eso es que tenemos muy buenas traducciones de la Biblia, como la Reina Valera 1960, como la Biblia de las Américas, y hay otras muy buenas versiones que hay por ahí. Hay otras versiones que son muy malas también. Hay una que se llama, no sé si es la Gómez, una traducción que se llama Gómez. ¿Qué es esa traducción? Se hizo una traducción del griego original al inglés, y este personaje tomó esa Biblia en inglés y la tradujo al español. Entonces no es fiable. ¿Por qué? Porque la traducción tiene que ser hecha directamente del original. Entonces hay que tener cierto cuidado, entre paréntesis, con ciertas versiones también, que nos compete también saber, sí. Y, por ejemplo, de las Biblias que están traducidas a otros idiomas, Ajá. digamos, ¿eso también cuenta? Bueno, hay personas que se encargan de eso, y hay que ser lo más cuidadoso posible en el caso del trabajo que ellos hacen. Si quieren traducir, por ejemplo, una Biblia para una, no sé, una tribu de allá de África, por ejemplo, ¿no? El caso de una hermana que es misionera en Papúa Nueva Guinea. Ajá, muy bien. El idioma de ellos es Sukuma. Sí, Entonces ella está con un grupo de personas, habían traducido, creo que un libro romano. sí, es que es muchísimo trabajo. Sí, y ella, o sea, ella sabe el
Sí, enseñar las palabras, claro. las cosas, encontrar el significado. Hermano, Dios te tiene que dar una capacidad. Tremendo. Porque hay un comentario sobre esto que Sí. en cierta comunidad no saben lo que es una puerta. Mira, Para ellos es un hoyo. claro, Entonces, cuando él tiene que decir, yo estoy a la puerta, claro, como no conocen la puerta, tienen que poner, claro, yo estoy al hoyo. claro. Para que entiendan, lógicamente, que luego irá mejorando, como todo, ¿no? Exactamente. Hay una Biblia que me han recomendado leerla, pero es viejísima y ya no Sí. se encuentra. Quizá usted tenga referencia de esto. La Biblia, el oso. No, no la tengo y nunca la sentí nombrar. Yo no tengo Internet. Bueno, vamos a buscar a ver qué encontramos. Sí, Aparte, si cambia una sola palabra, le cambia el significado, porque un hermano que es nuevo tenía una Biblia que era Reina Valera 2000, sí, y la comparamos con la Reina Valera 1960 y le cambia totalmente el significado de Sí. la palabra. exactamente. Una sola palabra o una coma, incluso que esté mal puesta, ya cambia el sentido de la frase, ¿no? Quiero darle unos poquitos más de datos respecto a algunos ejemplos del Antiguo Testamento que, como recién consultaba el hermano, fueron confirmados arqueológicamente. Génesis muestra que los antecesores de Israel vinieron de Mesopotamia. Es con este hecho con el cual concuerdan los hallazgos arqueológicos. Albright, que es un arqueológico, dice que es más allá de toda duda razonable que la tradición hebrea está en el lado correcto al trazar la descendencia de los patriarcas directamente desde el valle de Balik en la Mesopotamia noroccidental. La evidencia está basada en la coincidencia de los hallazgos bíblicos y arqueológicos que trazan el movimiento de estos pueblos saliendo de la tierra de Mesopotamia. Otro dato que le quiero dar. Según las Escrituras, dice Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Antes de la Torre de Babel, lo que sucedió ahí en Génesis 11. Después de la construcción de la torre y de su destrucción, Dios lo que hizo fue confundir las lenguas, el lenguaje, ¿no es cierto?, de toda la tierra. Muchos filólogos, que son los que estudian el lenguaje, modernos, dan fe de la posibilidad de un origen tal para los idiomas del mundo. Un hombre llamado Alfredo Trombetti dice que él puede trazar y probar el origen común de todos los idiomas. Max Müller también da fe del origen común, ¿no?, que se originó ahí la diversidad de idiomas. Y otro hombre llamado Otto Jespersen va tan lejos como para decir que el idioma fue dado a los primeros hombres directamente por Dios. Y así, hermano, le puedo dar un montón de datos que son comprobados, que están certificados, documentados. Y este libro, hermanos, como le dije, es una joya. Y le menciono rápidamente los temas que trata. Mire, la singularidad de la Biblia, cómo fue preparada la Biblia, el canon, la credibilidad de la Biblia. Jesús, un hombre de la historia, Jesús, hijo de Dios, el trilema, Jesús fue Señor, fue un falso, un mentiroso o fue un loco. ¿Ha escuchado esa consigna también, no? Las profecías mesiánicas, la resurrección, falsedad o historia, la profecía cumplida en la historia, etcétera, etcétera. Hay unos temas muy profundos, por eso le dije, es un libro muy denso porque tiene muchos datos y ¿Cómo que se llama? Este se llama Evidencia que exige un veredicto. Por eso es que seguramente cuando uno lo lee tiene que ir a buscar algunas definiciones, algunas palabras, nombres de la historia, etcétera. O sea, tiene que buscar ciertas cosas para poder comprender los datos que uno está recibiendo de este libro, que es buenísimo. Tengo otro libro para pasarle, pero lo tengo en digital, que se llama, ahora le digo, ¿cómo se llama este libro? Para el que quiera, después Daniela se lo puede pasar, yo se lo voy a mandar a ella. ¿Por qué creo? Se llama este libro. ¿Por qué creo? Y también tiene
¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en la creación? ¿Por qué creo en el cielo, en el infierno, en Cristo, en la resurrección, en el cristianismo y otros temas más? Así se llama. Este creo que sí. No lo localicé, pero el que le estoy hablando ahora sí, está en PDF. ¿Por qué creo se llama? Sí, yo sé, pero ¿quién es el autor? Ese se llama Josh, así, McDowell. Josh McDowell. McDowell, con doble B, E-L-L, Dowell. Bien, entonces, hermanos, sigamos para terminar con un poco más del material que está aquí en la hoja. Vale la pena tomar un tiempo para analizar estas tres categorías, porque hay muchas cosas que corroborarán las afirmaciones de la Biblia en cuanto a su confiabilidad. Primer aspecto que es muy importante, la unidad del mensaje, ¿no? Usted sabe que la Biblia es cristocéntrica, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla sobre el mismo tema, ¿no? ¿Cuál es el plan de salvación o de redención del hombre y cómo Dios trazó ese plan y por medio de quién cumple ese plan, ¿no? A través de la persona de quién? De Jesucristo. Cada libro de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es cristocéntrico y ese es el centro de la Biblia. El mensaje del Evangelio es el centro de la Biblia porque se centra en Cristo. Bien, entonces en la Biblia vemos unidad en su mensaje, o sea, tiene un mensaje coherente, ¿no es cierto? Y es un mensaje. Sabemos que hay historias, sabemos que hay libros que, como por ejemplo Salomón en su libro de Proverbios, en Eclesiastés, hablan de sabiduría, ¿verdad? Pero en general la Biblia trata sobre un solo tema y es el plan de redención de Dios para la humanidad. Entonces, humanamente hablando, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Habrá una explicación humana para poder razonar esto? De decir, ¿cómo es posible que 40 escritores que ni siquiera se conocieron entre ellos, muchos de ellos no se conocieron porque vivieron en épocas diferentes, se hayan puesto de acuerdo para escribir sobre el mismo tema? ¿No? Hebreos habla de aspectos levíticos del sacerdocio, ¿no? El que escribió Hebreos, que es un autor o un escritor desconocido, muchos especulan que fue Pablo, pero no se sabe a ciencia cierta, pero el escritor, quien haya sido el escritor de Hebreos, no se puso de acuerdo con Moisés para que hablaran del mismo tema, para que este escritor afirmara lo que fue escrito por Moisés en el Pentateuco. ¿Cómo se puede explicar eso? Que haya una unidad en el mensaje que la Biblia comparte y habla desde Génesis a Apocalipsis. Eso es innegable, hermanos, es innegable, no se puede negar en ninguna manera. Toda la Biblia apunta a un solo hombre y es Jesucristo hombre, que es 100% Dios también, ¿sí? Otro aspecto que habla sobre este tema de la confiabilidad de la Biblia es la consistencia interna de las Escrituras. La consistencia interna en la Biblia. Es posible que hayas escuchado a personas hacer declaraciones como las siguientes. En el Antiguo Testamento las poblaciones de los ejércitos a veces se estiman de manera distinta en diferentes lugares, ¿no? Son las personas que quieren encontrarle una contradicción a la Biblia, ¿sí? Un pasaje de Éxodo dice que Dios abrió el mar y otro dice que fue un viento. Yo no he leído ninguna parte que diga que fue un viento, pero son algunas inconsistencias creadas o rebuscadas por los hombres para querer mostrar que la Biblia realmente no es inerrante, o sea, tiene errores. Bien. Uno toma el texto de Reyes con el de Crónicas que se repiten y ya le buscan o quieren rebuscarle un número que no salga igual que en el otro libro o un nombre que no coincide como lo contó en Reyes y ya dicen la Biblia tiene errores. Por supuesto, hermano, que
hay ejemplos y hay explicaciones, hay reglas de interpretación, hay nombres que pueden ser diferentes en nuestra traducción, pero originalmente es el mismo nombre. Hay un montón de cosas, o los mismos evangelios, por ejemplo, ¿no? Un relato de la resurrección dice que las mujeres fueron al sepulcro y vieron 2 ángeles, y otro dice que vio un ángel. Y ya con eso quieren decir que es una contradicción, ¿verdad? Bueno, yo le pongo un ejemplo. Usted escuchó hablar, históricamente hablando de la historia secular, del famoso incendio que hubo en Roma, cuando estaba Nerón como emperador, ¿no? Creo que fue en el año 64 después de Cristo, aproximadamente. Hay 3 historiadores que citan esta historia. No recuerdo en este momento los nombres de los historiadores, pero un historiador dice que Nerón abiertamente promovió este incendio. Otro historiador dice que Nerón en privado o secretamente, ¿no es cierto?, lo hizo, promovió o causó este incendio. Y hay un tercer historiador que dice que Nerón no tuvo nada que ver con este incendio. Ahora, ¿qué vemos ahí? Una inconsistencia, ¿verdad? Contradicción en el relato de esa historia. Pero le hago una pregunta. Debido a esta inconsistencia, ¿quiere decir que ese evento nunca ocurrió? No. No, por eso no ocurrió el hecho. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia no tiene inconsistencia, no tiene errores y no tiene contradicciones. Si yo le digo a usted, a los que me conocen, tengo 2 hijas, y a este grupo le cuento que tengo 2 hijas, una se llama Ailín y la otra se llama Adalí. Y voy a este grupo de acá y le digo, tengo un hijo varón que se llama Abdiel. ¿A qué grupo le mentí? A ninguno. Porque a los 2 le estoy diciendo la verdad. Y hay un tercer grupo que yo le digo, tengo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. 2 de mis hijas, una se llama Ailín, la otra Adalí, y el varón se llama Abdiel. ¿A los 3 grupos le conté información errónea? ¿Me estoy contradiciendo? No. No. Entonces, obviamente que los evangelios, Juan da algunos datos que Marcos no da. Y no por eso es falso. Entonces, como dije hace unos días atrás, hay quienes, como dice el dicho, ¿no es cierto?, le quieren buscar la quinta pata al gato. Pero hermanos, sí, digan. Doctor Julio en la clase nos dijo que dependía de qué perspectiva ellos vieron las situaciones. En los evangelios. Sí, exactamente. Exactamente. Y no olvide, hermano, con esto quiero ir concluyendo, así tengamos tiempo de completar la hojita. No olvide, hermano, que estos testigos oculares que dieron testimonio de la verdad de Cristo Jesús, de lo que ellos habían visto, ellos lo firmaron con su propia vida, con su propia sangre, porque ellos sabían que era la verdad. ¿Qué dijo el apóstol Juan en primera carta de Juan? Vaya conmigo ahí, por favor. Primera de Juan, capítulo número 1. Versículo número 1 al 3. ¿Qué dice el apóstol Juan? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palpar nuestras manos, tocar con el verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Juan?
¿De qué cosa da testimonio él? De lo que ha oído, de lo que ha visto, y usted vaya viendo el patrón de acercamiento, lo que hemos contemplado y lo que palparon, dice ahí, palparon nuestras manos. Vio ese patrón, ¿no? Oído, visto con nuestros ojos, ahora hemos contemplado. Juan fue uno de los que estuvo en el monte de la transfiguración, junto con Pedro y Jacobo. Y dice, y lo que palparon nuestras manos. Ellos están dando testimonio, son testigos oculares de lo que vieron. Mire otro pasaje, Segunda de Pedro, otro que estuvo cerca de Jesús, Segunda de Pedro. O sea, no hay forma, hermano, no hay forma de negar la confiabilidad de las Escrituras. No hay manera de refutar la confiabilidad y la veracidad de la Biblia. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1. ¿Ha escuchado lo que dicen de aquellas épocas, de aquellos tiempos? Los escépticos dicen, no, pero es que ellos no tenían idea de lo que era la realidad y las fábulas, los mitos. Ellos no tenían una concepción, o mejor dicho, una percepción real de lo que era en aquellos tiempos las cosas espirituales y quieren buscarle, como dije, la quinta pata al gato. Pero ¿qué dice Pedro? Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Otro testigo ocular. 1:16. Claramente Pedro dice, no estamos dando a conocer ninguna fábula artificiosa. No es ninguna ilusión lo que nosotros vivimos. Es lo que vieron nuestros propios ojos. Mira conmigo Lucas. ¿Recuerdas a quién le escribió Lucas? A Teófilo. Aparentemente, según los estudiosos, Lucas le quiere escribir a este hombre Teófilo también porque estaba relacionado con una investigación que se estaba haciendo sobre la causa del apóstol Pablo. Y recordamos que Pablo iba a presentarse delante de Félix, delante de Agripa, para presentar defensa de por qué él creía en Cristo y por qué predicaba el Evangelio. Apología. Apología, exactamente. Sí, hermano. Buscando los nombres de los polos que le pidió, Sí, la antigüedad, los nombres a Teófilo. Muy bien. Y que era un gentil. Teófilo era gentil. Dice, versículo número 1 de capítulo 1 de Lucas en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner, y escuche esta frase, es importante, en orden la historia de las cosas, o sea, cronológicamente, ¿qué cosas? Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas era un creyente, era un cristiano, era un discípulo de Jesús. ¿Y cómo dice que ha puesto en orden las cosas? Tal como nos lo enseñaron, ¿quiénes? Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué dice Lucas? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Y qué le pareció bien a Lucas? Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas se encargó de investigar
y de dar esta documentación, porque esto quedó documentado, quedó escrito, el Evangelio según San Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pero hubo una parte humana, ¿en qué sentido? De ordenar todas las cosas cronológicamente. Ahora, Lucas se atrevió a hacer algo bastante riesgoso, porque estaba dando fe de lo que otros habían visto desde el principio. Imagínense si Lucas hubiera dado todo este testimonio de lo que Pedro le contó, de lo que Juan le contó, de lo que los apóstoles le contaron, y que todo hubiera sido una farsa, ¿no? Y de eso hablamos en cuanto a la consistencia interna de las Escrituras. Hay consistencia, hay solidez, no hay eslabones perdidos, como lo hay en la supuesta ciencia. Y qué interesante que Lucas dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Mira otro texto, Hechos. ¿Quién escribió Hechos? Lucas mismo. Este médico amado, Lucas, que también fue compañero de viajes del apóstol Pablo. Capítulo 2 de Hechos. Bueno, ahí en el capítulo 1 usted lee, comienza hablándole a Teófilo nuevamente, en el primer tratado, o sea, haciendo referencia al Evangelio de San Lucas. Pero mire lo que dice en capítulo número 2 de Hechos, versículo 22. Aquí está Pedro hablándole a la multitud de judíos y religiosos que estaban ahí y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo, ¿dónde dice? Entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea, Pedro no está diciendo solamente que él fue un testigo ocular de los milagros de Jesús y del ministerio de Jesús, sino que también está declarando de que esos líderes religiosos, esos varones israelitas que estaban ahí, también lo vieron, también fueron testigos, aunque cerraron su corazón, endurecieron su corazón y no creyeron en el Mesías, sino que lo rechazaron, pero ellos mismos vieron las maravillas y prodigios de Dios. Hay testigos oculares, los apóstoles, los cristianos, los seguidores, y que muchas de las cosas que tenemos en el Nuevo Testamento están corroboradas por historiadores seculares, y uno de los más famosos y considerados en nuestro estudio es el que se llamó Flavio Josefo. Si usted tiene la oportunidad de comprar un libro de él, Flavio Josefo es un historiador secular judío que corrobora cada acontecimiento que tenemos en el Nuevo Testamento porque era de esa época. Obviamente no puede corroborar cosas que no vivió, ¿no? Pero corrobora un montón de datos históricos que tenemos en el Nuevo Testamento. Y como le dije al comienzo, hermano, no hay documento más confiable, más veraz, con mayor solidez, con mayor base que la Biblia. No existe. Todo lo que tiene que ver con documentos seculares, usted lo vio, tiene 10, 15, 20, 30, 100, seamos generosos, 100 copias del original. Y habiendo pasado más de 1000 años. El Nuevo Testamento solamente pasaron 50 años y ya se comenzaron a hacer las primeras copias. Hermano. Por ejemplo, la Biblia del Testigo de Jehová, Sí. los mormones que la han tergiversado, han sacado de... Bueno, hermano, los mormones utilizan la 1960. El problema de ellos es que se rigen más del libro del Mormón que de la misma Biblia. Sí. Las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová, eso está totalmente torcido, han eliminado palabras,
y obviamente, pero en cuanto a salvación, porque en cuanto a doctrina, obviamente que ellos se basan de su traducción, por decirlo así, y a medida que han pasado los años han seguido cambiándola, porque obviamente tienen que ir arreglando todos los pozos que van dejando, ¿no? Doctrinalmente hablando. Pero si tú le quieres hablar de la salvación a un testigo de Jehová, tú puedes usar la misma Biblia que ellos tienen y mostrarle que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Así, con versículos puntuales, le puedes mostrar con su propia Biblia que no van a ganar la salvación o la entrada al reino, como ellos le llaman, por medio de las obras. Y los mormones, lamentablemente, se rigen más por un libro escrito por un hombre, que no fue ni siquiera inspirado por Dios, que es José Smith, y usan más eso que la misma Biblia, y utilizan una versión muy buena, que es la que usamos nosotros. Muere a los tiros en una cárcel. Es Elena White, exactamente. Pero no lo dicen de esa manera tan directa, no lo reconocen directamente. Sí usan la Biblia, pero se guían mucho también de los escritos de Elena White. Elena White era apologista, no he podido investigar. No recuerdo muy bien la historia de ella, pero creo que salió de los pentecostales, pero no, o bautistas, pero su doctrina nunca fue buena. Entonces, lamentablemente, enseña muchas cosas buenas para la salud, pero en cuanto a doctrina, el punto de quiebre es el legalismo que ellos profesan. No lo dicen de esa manera, pero tú les sacas los mandamientos y ellos están indefensos porque ya no saben en qué creer. Te dicen, sí, Cristo, la obra de Cristo, pero ¿qué pasa si yo no cumplo los mandamientos? ¿Qué pasa si yo no guardo el sábado? Ya no hay seguridad. Entonces, negar que la obra de Cristo es completamente segura, perfecta y suficiente para la salvación es herejía, hermano. Es herejía, aunque sean muy parecidos a los bautistas o a sana doctrina, es herejía, porque están negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Sí o sí tienen que depender en la ley, guardar sábado, etcétera, etcétera. Sí. Como decía el pastor, creo que era el pastor Treviño, que no puedes hacer una religión de un versículo o un capítulo, una parte de la Biblia, porque, por ejemplo, los católicos decían que la Virgen María era mayor que Jesús, ahora dicen que es igual. Exactamente. No podemos hacer una doctrina de un solo versículo. Tiene que haber una consistencia en toda la Biblia de lo que enseña Dios acerca de ese tema, ¿sí? ¿Vamos a completar la hojita? Hermano, una pregunta. Dígame. Porque es tan profundo y buenísimo el estudio. Sí. Y la pregunta es la siguiente. Dígame.